Muy bien, y llegamos a la columna de la reseña de jurisprudencia relevante, nos acompaña siempre en estos ciclos. Y comenzamos con un caso que nos viene de la Cámara Federal, de la Sala 5, donde la Cámara resuelve confirmar la determinación de oficio respecto de la evaluación de la existencia final de porcinos y la estimación de ventas omitidas al detectarse documentos de transporte animal sin respaldo documental. Un caso que normalmente no es común de verlo en la justicia, porque dos aspectos se han tratado acá. Primero, la evaluación de la existencia final, donde la Cámara termina conformando o confirmando la determinación del fisco. Y en segundo lugar, las ventas omitidas. Y estas ventas omitidas es en base a que la FIP había detectado 4 documentos de transporte animal que no contaban con las correspondientes facturas y que obviamente no tuvo ningún tipo de defensa por parte del contribuyente. Un caso que, si bien nos remonta a la regularización de la ley 27260, es interesante por los regímenes de regularización que tenemos aquí, también de la Cámara Federal, donde la Cámara concluye que los pasivos inexistentes no son objeto de beneficio de liberación de impuestos con motivo del acogimiento al régimen de regularización, insisto, en este caso de la ley 27260. En este caso se trataba de un incremento patrimonial no justificado, era el anticipo de clientes que había el contribuyente determinado y que no tuvo prueba de justificación respecto de su validez. Un recurso de amparo por mora, resuelto también por la Cámara Federal. Acá se rechaza el recurso de amparo que el contribuyente había interpuesto contra la AFIP, y esto era el recurso tenía como objeto autorizar la recuperación de la factura A y la resolución de la Cámara fue porque no había una mora injustificada del fisco que ante este reclamo había empezado a desarrollar tareas de verificación justamente para ver el tema, con lo cual esa mora no existía. En el caso Cervecería y Maltería Quilmes de la Cámara Federal, se discute la aplicación de este fallo que en su momento hablamos de Alpa Shipping, referido a la prescripción de las multas impositivas, donde obviamente este caso estaba referido a impuestos locales. Se trató de aplicar esa doctrina a los impuestos nacionales y esa posición ha sido descartada, como también ya vimos en antecedentes por parte de la Cámara, porque es distinta la situación de la ley de procedimiento fiscal de la de los impuestos locales. Y acá tenemos otro caso, en este caso del Tribunal Fiscal, del acogimiento, en este caso a otro régimen. Este es el incentivo de la construcción federal, el de la 27613, donde también, en forma similar al que vimos antes, concluye el Tribunal Fiscal en la Sala D que no tiene ese acogimiento, actitud suficiente para la liberación de los impuestos respecto del pasivo inexistente, o sea, en línea con lo que vimos anteriormente. Otro caso del Tribunal Fiscal, el caso Peláez, contempla esta situación tan particular. Se determina una diferencia de montos consumidos en un contribuyente por gastos de la tarjeta de crédito. La posición de la FIP fue que esto constituía un indicio para la aplicación de la presunción del incremento patrimonial no justificado, a lo cual fue confirmado por el Tribunal Fiscal, o sea, la procedencia de esa prescripción.
Y vuelve el Tribunal Fiscal a referirse a los casos de litispendencia. Esto es, cuando se plantea ante el Tribunal Fiscal una causa que con anterioridad ya tenía un trámite en vía judicial. En este caso, se rechaza la excepción de litispendencia en función a que se considera que no se da la triple identidad requerida para estos casos, pero a pesar de eso se suspende el trámite del Tribunal Fiscal hasta el pronunciamiento judicial firme en este sentido. Así que esta es una posición realmente interesante de la Sala A del Tribunal Fiscal, por mayoría de Porporato y Magalló en disidencia de Guzmán, que en definitiva acoge la excepción de litispendencia. En materia de multa por omisión, se confirma en este caso, el Tribunal Fiscal lo hace, la Sala A, en el caso Manchot, se confirma la multa por omisión, esto es debido a la presentación extemporánea de declaración jurada de ganancias. El contribuyente había intentado sostener su defensa en base a que él era empleado de una firma, el empleador no le hizo la retención. De acuerdo con las normas vigentes, es el empleado quien debe declarar esa renta, lo hace pero fuera de término, y esto no fue una razón excusable, por lo tanto se confirmó la multa por omisión que había practicado la administración tributaria. Y acá tenemos otro caso, Cuervo, este es el Tribunal Fiscal, donde el fisco en una verificación solicita información al contribuyente que no se la suministra y como consecuencia de la falta de esto le hace una determinación de oficio en base a la información suministrada por Mercado Libre, con lo cual se termina discutiendo si es válida la determinación en base a datos de terceros, en este caso de Mercado Libre, ante la falta de presentación de pruebas por parte del contribuyente, conclusión positiva del Tribunal Fiscal. Y también otro caso de multa por omisión del Tribunal Fiscal, donde se confirma una multa por omisión por una declaración jurada que se había presentado en forma extemporánea con 15 días de retraso, encontrándose bajo inspección. El Tribunal Fiscal llega a la conclusión que desde el punto de vista objetivo se había dado los elementos para que juegue esta multa por omisión y ante la falta de la demostración de error excusable se termina confirmándolo. Del Tribunal Fiscal, en el caso Mascardi, tenemos un caso donde se confirma la impugnación de un pasivo declarado por la actora en virtud de fondos recibidos de una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas. Ante esta posición, el contribuyente no pudo demostrar la legitimidad de ese pasivo y por lo tanto el Tribunal Fiscal confirmó el criterio de la AFIP. Y aparecen un par de causas de clausura interesantes en señalar de la Cámara de Apelaciones en lo penal económico. En este caso se confirma la revocatoria de la clausura porque no se acreditó la falta de emisión de factura. Recuerden que la causal de clausura del inciso A del artículo 40 es la no emisión de las facturas o documentos equivalentes, esto de la no entrega ha desaparecido, y esto tiene que ver con los controladores fiscales. Entonces, el hecho que el contribuyente no tenga un controlador fiscal, ahora de la denominada nueva generación, no es una causal de la clausura, porque la causal de clausura es justamente no emitir la factura, cosa que en este caso el caso Top Baires no lo llegó a demostrar la administración tributaria. Lo mismo en el caso de las Julietas, donde estamos ante una situación similar y también hubo esa falta de prueba. Con el caso
CSRL de la Cámara de Apelaciones en lo penal y económico, también se determinó que no procede la clausura por la omisión de contar con el controlador fiscal de nueva tecnología. Esto es una infracción formal, pero no es lo que da origen a la clausura. La clausura es la falta de emisión de la factura y esto es lo que hay que demostrar en forma concreta. En este caso, Cargill, un caso realmente muy interesante, donde se rechaza el agravio del fisco respecto de operaciones celebradas por una firma uruguaya con sociedades vinculadas y traders, de ajustar el precio de cotización a la fecha de embarque. Un antecedente realmente muy interesante para ser considerado. Y aquí tenemos un caso que reitera una posición anterior en el sentido que la absorción de las pérdidas con aportes irrevocables implica en realidad una reclasificación permutativa en las cuentas dentro del patrimonio neto del contribuyente que no afecta el resultado contable del ejercicio y por lo tanto se revoca la determinación del fisco en sentido contrario. En el caso Solfruit, también de la Sala 3 se había fijado un criterio similar. Y en el caso Mochón, tenemos aquí la gravabilidad del impuesto a las ganancias del resultado de venta de acciones por parte de una persona humana al cumplirse los requisitos de permanencia de la fuente productora. Es decir, acá sí el Tribunal Fiscal tuvo en cuenta la cantidad de operaciones que había hecho, para lo cual llegó a la conclusión este Tribunal Fiscal de la Sala B que se daban los elementos de habitualidad, habilitación y permanencia de la fuente. En este mismo caso, destacamos otro aspecto que lo ponemos por separado, porque es una discusión totalmente separada, donde el fisco había tratado de aplicar el principio de realidad económica en el caso de venta de acciones de una sociedad uruguaya, al interpretarse que se trataba de una venta o comercialización de derechos de uso y goce de tiempo compartido, y la posición que llega el Tribunal Fiscal es que esta sociedad uruguaya en realidad no era tal cosa, sino era la forma de la comercialización de este tipo de emprendimientos, con lo cual se revoca la posición de la administración tributaria. Y en el caso cooperativa de enseñanza primaria, secundaria y especial Almafuerte de Trabajo Limitada del Tribunal Fiscal, acá se confirma la pérdida del reconocimiento de exención del impuesto a las ganancias porque no se cumple, la cooperativa no cumple el objeto del estatuto, de su propio estatuto, no respecto de la actividad de la enseñanza, sino respecto de quien lleva a cabo, porque la mayoría de estos profesionales estaban fuera de la cooperativa y esto estaba en contra de la resolución 116 del sector cooperativo, con lo cual aquí triunfó la posición del fisco. En el caso de la Fundación Honorio Vigán de Asistencia y Desarrollo Solidario, la Cámara Federal fijó la posición respecto de la procedencia del reconocimiento del impuesto a las ganancias, al haberse explicado, dice la Cámara, el destino de los ingresos a cuestiones de objeto de su creación. O sea, esos fondos que habían estado destinados al objeto del estatuto de su creación y por lo tanto procedía el reconocimiento de la exención del impuesto a las ganancias. De la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas nos viene este caso donde la remuneración percibida de un dependiente de la entidad binacional Yacyretá no está sujeta al impuesto a las ganancias por aplicación de la normativa de la ley 20.646, otro caso realmente muy interesante. Como también muy interesante la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones, la Sala 1, en la causa Unión Argentina de Rugby
donde vuelve a plantearse el tema de las exenciones en valor agregado de las entidades deportivas. Hace un tiempo tuvimos oportunidad de ver un fallo que hemos criticado del Club Atlético Huracán, del Tribunal Fiscal, donde el Tribunal Fiscal había confirmado la posición de la Administración Tributaria. En un caso muy similar, la Cámara lo da vuelta y dice que se confirma el pronunciamiento apelado en cuanto a la procedencia de la exención en un tema que ya conocemos, es qué efectos produce la ley 25.920 en materia de IVA sobre las exenciones del impuesto al valor agregado. Y acá, como ha dicho la Corte, las leyes genéricas prevalecen sobre la ley del IVA en el caso de las entidades deportivas. Esta entidad se encontraba exento por la ley 12.965, esta ley era anterior a la 25.920 y justamente en esos casos prevalece la ley específica y por lo tanto se confirma el pronunciamiento en contra del fisco. Un fallo realmente muy interesante. También de la Cámara nos viene este caso LDC Argentina respecto de la improcedencia del cómputo del crédito fiscal por proveedores apócrifos, un tema que se recurre permanentemente, pues dice la Cámara que no es suficiente la existencia de las compras que se realice al proveedor y la demostración de la compra, sino que es necesario que hayan sido efectuados los sujetos que figuran en la documentación, es decir, que estos tengan la capacidad operativa, la capacidad económica, la capacidad financiera. En el caso Pérez Compán Pilar del Tribunal Fiscal se determina la gravabilidad en el impuesto a los bienes personales, a las participaciones indirectas en sociedades argentinas de empresas del exterior. Y en materia del aporte solidario, el Tribunal Fiscal vuelve a expedirse, como también vimos otros casos, confirmando la determinación de oficio del aporte solidario. Y aquí, nuevamente, sobre el tema de la confiscatoriedad, con este criterio que tiene el tribunal, que el tema de la confiscatoriedad debe medirse en relación al patrimonio y no a la renta, y por esta razón no alcanza a darse los ratios para poder llegar a determinar que existe tal confiscatoriedad. Nuevamente, respecto al impuesto a los premios de juegos de sorteo y concursos deportivos, aquí estamos en el caso Banco Santander Río del Tribunal Fiscal. Acá se revoca la resolución apelada en cuanto había determinado este impuesto, en razón, concluye el Tribunal Fiscal, que la adjudicación de premios de los concursos se encontraba condicionada a circunstancias diferentes del azar o el sorteo. Esto eran preguntas que se terminaban haciendo a los concursantes, cuando el hecho que genera el hecho imponible es justamente el azar o sorteo que en este caso no se había dado. Hay algunos casos interesantes también del régimen penal tributario, por ejemplo, en este caso que nos viene de la Cámara Federal de Salta, donde se revoca un procesamiento por evasión fiscal simple en razón que este procesamiento se había determinado exclusivamente sobre la base de la omisión de la presentación de la declaración jurada con prescindencia de toda referencia a los modos engañosos. Y como acá sabemos, el mero hecho de no presentar la declaración jurada constituye, en todo caso, una infracción formal, pero no da origen a la evasión fiscal si no se le agrega un plus adicional. En este caso, el plus adicional era que no se pudo demostrar otros medios engañosos más allá de la falta de presentación de la declaración jurada. De la Cámara de San Martín también tenemos este interesante antecedente donde se revoca un procesamiento por evasión fiscal por estar basado ese procesamiento exclusivamente en el informe de la AFIP.
Acá, obviamente, el juez tenía que haber hecho un estudio adicional respecto a los elementos de la FIP, no lo hizo y por eso la Cámara revoca entonces este procesamiento. Y en este caso también de San Martín, pero acá se confirma el procesamiento de evasión previsional simple, porque se había constatado en un relevamiento realizado por la FIP un total de 10 personas sin declarar. Ante esta circunstancia, entonces se dan los hechos para el procesamiento por evasión previsional. Un caso de moratoria de la ley 27.260, la 27.541 y modificaciones que nos viene bien para justamente para el tema de moratoria que hoy tenemos. Y la conclusión que llega la Cámara de Casación Penal, es decir, el máximo tribunal penal de nuestro país, es que el acogimiento al régimen de moratoria no implica la suspensión de la acción penal de pleno derecho, sino que requiere de una resolución judicial que así lo disponga. La moratoria que hoy tenemos se establece por vía reglamentaria que justamente el acogimiento va a tener efecto desde el momento que se hace la presentación. Pero insisto con esta posición de la Cámara de Casación, que no se produce de pleno derecho, sino que requiere la resolución judicial que así lo disponga. Un tema realmente para tenerlo muy en cuenta. De la Cámara de Apelaciones en lo penal económico tenemos este caso donde se confirma el procesamiento por evasión fiscal por IVA en un caso donde el contribuyente había presentado una declaración jurada sin movimientos, en cero, cuando el mismo contribuyente registraba ventas grabadas. Y por esta razón entonces, y como consecuencia del análisis de la cuestión, se llegó a confirmar este procesamiento. Como también de la Cámara de Mendoza, de la Sala A, el caso Ponte, donde se confirma el procesamiento por evasión fiscal en el impuesto a las ganancias por cuentas en el exterior, en España, a raíz de la información recibida en el marco del acuerdo multilateral de autoridades competentes. Ya estamos en presencia de este intercambio de información, entre otros, de España, de Uruguay, y próximamente lo tendremos de Estados Unidos. En este caso, que es del Tribunal Oral Criminal Federal de Santa Fe, se dispuso extinguida la acción penal en el caso de la cancelación total, en este caso de impuesto a las ganancias, a través de planes de pago de la FIP por aplicación de los principios constitucionales de igualdad y razonabilidad respecto de la moratoria de la ley 27.653. Y acá tenemos que hacer una acotación. La cancelación de los impuestos por planes de facilidades de pago que establece la FIP no tiene aptitud en el ámbito penal. Pero acá la vuelta que le encontró la justicia es otra. Acá aplica los principios de igualdad y razonabilidad porque lo relaciona con aquellos contribuyentes que habían entrado en la moratoria y que tenían el beneficio de la extinción de la acción penal. Ya estamos en los últimos puntos y acá estamos hablando de la tasa de inspección higiénica, sanitaria y actitud bromatológica de la Municipalidad de Posadas, en el caso Sancor, declarado inconstitucional por invadir el ámbito de competencia de SENASA. Un caso realmente desde este punto de vista muy interesante porque fija un camino a seguir. Bueno, hasta acá entonces. Vamos a cerrar con las preguntas sobre blanqueo, que también fueron muchas. Hay una primera pregunta que nos
preguntan si se puede blanquear más de una vez, tema que lo hemos comentado. El contribuyente efectivamente puede blanquear más de una vez dentro de cada una de las etapas e inclusive en las tres etapas, para lo cual lo que hemos dicho, que en el caso que blanquear las tres etapas, a los efectos de la determinación del impuesto hay que tomar en cuenta la última etapa que se regulariza. Nos preguntan por las sociedades de hecho, esto es las sociedades antes de la modificación de la ley del Código Civil y Comercial. En este caso, la cuenta tiene que ser abierta a nombre de cada uno de los socios. Ellos van a hacer el depósito, ellos van a blanquear y con ese blanqueo van a liberar también a la sociedad de hecho. Hay otra pregunta que está referido a inversiones en la cuenta comitente del exterior. Dice que este contribuyente decide regularizar, pero no quiere ni enajenar esas inversiones, ni tampoco las quiere transferir al país. Bueno, esa era una opción que plantea el mecanismo del blanqueo, ¿no? Es decir, un mecanismo es poder enajenarlas, depositarlas, transferirlos al país, y ahí entonces juega el mecanismo especial que habíamos hablado. Pero la otra opción, que aparentemente es la que acá se está consultando, es que no se quiere ni enajenarla ni transferirlo. Con lo cual, lo que tiene que hacer el contribuyente es regularizar por etapas. Y en base a eso va a pagar los impuestos también por etapas del 5, 10 y el 15%. Nos preguntan en el caso de una adhesión al blanqueo con depósito en efectivo, cómo se va a tratar el saldo que en definitiva tenga esa cuenta, si es grabado o es exento en bienes personales. Y acá tenemos que hacer esta distinción. En primer lugar, respecto del 31 de diciembre del año 2023 no se considera, porque como hemos dicho, se considera que queda incorporado al patrimonio a partir del 1/1 del 24, por lo tanto el 23 no existe. Y el saldo que pueda existir al 31 de diciembre del 2024 va a estar grabado con bienes personales. Una pregunta interesante que nos hacen también respecto del monotributista es cómo, en el caso de la regularización de un monotributista, cómo jugaría el tapón, la ley tapón o el blanqueo, el bloqueo fiscal. Y realmente es interesante esta pregunta porque respecto del efecto del bloqueo no hay ninguna norma que lo prevé, con lo cual tenemos que interpretar que el blanqueo que hace el monotributista primero no va a producir ningún efecto, ya esto lo hemos dicho varias veces, no va a producir ningún efecto en el encuadramiento del monotributo. Aunque sí podría producirlo en el futuro si como consecuencia de ese blanqueo se generan determinado tipo de gastos cuyo monto implique una consistencia respecto de los ingresos del monotributista. Pero si el monotributista en los años anteriores ha tenido alguna inconsistencia, por ejemplo, porque ha superado los límites de ingresos previstos para la categoría, o tiene inconsistencia respecto de los gastos en función de los ingresos, ese tipo de situaciones no queda afectado por la ley tapón, no se le aplica. Se le aplicaría si como consecuencia del blanqueo él debería, por esos ingresos no declarados, debería haber ingresado en el régimen general de ganancias y valor agregado, ahí quedaría liberado y respecto de esto jugaría la ley tapón, pero no de los otros mecanismos. Hay una pregunta que nos dice que un contribuyente va a blanquear un inmueble, pero no va a blanquear el alquiler que generó ese inmueble. Si es posible, entonces en este caso, blanquear dólares y con este blanqueo de dólares depositado, liberar el impuesto a las ganancias por no haber declarado
el alquiler. Efectivamente, quedaría liberado en esa circunstancia. Aquí hay una pregunta un tanto curiosa, nos dicen que la AFIP no acepta regularizar en este blanqueo facturas apócrifas. Bueno, a ver, primero habíamos dicho nosotros que el criterio que tiene la AFIP ya desde blanqueos anteriores, ahora no exteriorizó ningún criterio, pero si aplicamos el criterio de blanqueos anteriores, es que las facturas apócrifas no se podían regularizar porque el criterio de la AFIP es que únicamente se puede regularizar las omisiones de IVA derivados de débito fiscal no declarado, pero no de créditos. Ahora, me suena muy raro que la FIP no acepte regularizar esto porque la FIP no dice nada cuando se hace la presentación. Por eso realmente me extraña sobremanera. Y nos dice qué sustento podemos encontrar para que la FIP no haga una determinación de oficio. Bueno, el sustento que nosotros no es para que no hagan una determinación de oficio, sino para tomar una decisión estratégica de entrar en el blanqueo. Este es el sustento. Y el sustento, tal cual lo planteamos en la presentación, es las diversas sentencias de la Corte Suprema que ha admitido, tanto en el caso de débito fiscal como el crédito fiscal, el blanqueo, también recepcionando los respectivos dictámenes de la procuradora. Ahora, si esto no es aceptado por el fisco, estos argumentos no sirven para evitar la determinación de oficio. Esos antecedentes lo hemos mostrado también en nuestra proyección. Hay una consulta que vuelve sobre un tema que también lo hemos hablado, si hay una doble franquicia por estos $100.000, es decir, contribuyente que deposita en efectivo $100.000, que blanquea otros bienes por $100.000, efectivamente cada uno debe llevar su franquicia respectiva de los $100.000. Nos preguntan, en el caso de ventas omitidas, si es posible blanquear dólares para regularizar las ventas omitidas y en ese sentido, ¿cuál es la documentación a adjuntar? Bueno, en primer lugar, si hay ventas omitidas, es posible regularizar los dólares y con esto liberamos las ventas omitidas. La documentación a adjuntar, ninguna. Es decir, no se pueden presentar las facturas en negro para esto, ¿no? Es decir, obviamente con el depósito en efectivo queda regularizado. Si después viene una inspección de la FIP y la inspección de la FIP empieza a trabajar sobre ventas omitidas, bueno, ahí sí viene el blanqueo, se opone el blanqueo para liberar los impuestos correspondientes. Nos preguntan qué tipo de bien es el mutuo. El mutuo es un préstamo, un crédito según la parte que tomemos. Como crédito es posible de regularizarlo, no como préstamo. Nos preguntan que un contribuyente que blanquea $3 millones, si puede oponerlo ante la AFIP en una inspección. Bueno, si como consecuencia del blanqueo tiene una inspección, empieza a verificar los periodos fiscales, la FIP determina ajuste, contra eso entonces se puede oponer el blanqueo para liberar esas obligaciones. Respecto del tapón fiscal, nos preguntan si además de las personas humanas es aplicable para sociedades. Efectivamente, es aplicable para todos los sujetos que recurren al blanqueo. Nos preguntan si es posible abrir distintas cuentas, los depósitos en distintos bancos. Bueno, no sé cuál es el sentido de esto, pero no hay ninguna prohibición en hacerlo. Nos preguntan si un contribuyente va a hacer un blanqueo de depósito en efectivo de $100.000, si para esto es requisito presentar la declaración jurada de impuesto a las ganancias de bienes personales del 2023 y de años anteriores. No, no es requisito para eso. En el caso del depósito de los $100.000,
Si ese depósito que dijimos se tenía que hacer hasta el 30 de septiembre se retira en octubre del 2024, si no hay retención, efectivamente no corresponde a retención. También nos pregunta respecto de los familiares a cargo. Los familiares a cargo, que lo dijimos a los efectos de la franquicia, son familiares a cargo dispuestos, esto por la reglamentación, siguiendo las normas de impuesto a las ganancias. O sea, tenemos que ver si el impuesto a las ganancias, ese contribuyente está a cargo o no está a cargo. También en un blanqueo de dólares en el exterior, cómo se hace con el depósito de dinero en efectivo que no se puede traer al país. Bueno, digamos, en este caso el contribuyente tiene que depositarlo en el exterior y de ahí entonces, antes del 30 de septiembre, tiene que hacer la transferencia correspondiente. En respecto de las operaciones onerosas documentadas de hasta $100.000, nos preguntan si puede destinarse ese fondo para comprar después un inmueble que vale $150.000, para lo cual se le aplican los 100.000 y los 50.000 con otro monto declarado, perfectamente bien, está dentro de las normas correspondientes. Un contribuyente que ha declarado impositivamente su terreno y no declaró la construcción, si esto puede ser objeto de blanqueo. Efectivamente, esto se puede blanquear, para lo cual hay que demostrar no solamente la construcción que se ha hecho, sino a través de un profesional habilitado, también la evaluación de la misma. Otra pregunta curiosa nos pregunta si las entidades sin fines de lucro exentas del impuesto pueden blanquear. Bueno, no están excluidas, pueden blanquear. Creo que hay que pensarlo bastante si una entidad sin fin de lucro exenta blanquea, porque es posible que lo verifiquen para ver si la exención continúa o no. Otra pregunta que nos hacen respecto de cuentas en el exterior de Estados Unidos, habida cuenta de que estas cuentas van a estar sujetos al intercambio de información fiscal, si deben blanquearse. Yo diría, no es que se deban blanquear, esta es una opción que tiene que tomar el contribuyente si los quiere blanquear o no los quiere blanquear. Acá recordemos que está sujeta a intercambio de información según sea el tipo de cuenta. Si está abierto a nombre del contribuyente, persona humana, o si está abierto a nombre de sociedades. En un caso se informa, en otro caso no. De ahí la decisión de acuerdo al riesgo que cada uno quiera, en definitiva, tomar. También nos preguntan en un blanqueo de hasta $100.000, el contribuyente si puede, esto es parecido al anterior, si puede destinarlo a comprar un automóvil y un inmueble usado, puede hacerlo. El total es 250.000, aplica los 100.000, el saldo con montos declarados, perfectamente bien. Respecto del decaimiento del blanqueo, más precisamente el decaimiento del bloqueo fiscal, si la relación del 10% hay que hacerlo entre los bienes que detecta el fisco y los bienes blanqueados, o respecto del total de los bienes blanqueados y declarados. La ley tiene dicho que esa relación hay que hacerlo entre los bienes detectados por el fisco y los blanqueados, no el total de los bienes. Nos preguntan también si en un depósito en efectivo es posible realizar un blanqueo del esposo en el orden de 80% y la mujer del 20% en función de los ingresos que tienen. Perfectamente posible. Recuerden que acá está el problema del lavado de dinero. Quiere decir que si el contribuyente blanquea, libera de los efectos impositivos, pero no del lavado, con lo cual van a actuar los sujetos obligados, que puede ser el banco, que puede ser la AFIP, y va a hacer el análisis si realmente los valores son consistentes o no. En el caso del blanqueo de $150.000, nos preguntan, los 100.000, ¿cómo juegan?
como mínimo no imponible, como exento. Los 100.000 como franquicia es una franquicia exenta. Por lo tanto, hasta 100 está exento, de ahí en más no lo está. Nos preguntan si queda en el contribuyente que blanquea, si queda liberado del impuesto a los ingresos brutos. Obviamente que no. Esto es una ley nacional. La ley nacional no puede dictar exenciones respecto de impuestos locales y por esta razón, como hemos dicho, la ley lo que ha hecho es una invitación a los gobiernos locales, llámese provincia, municipios, cava, a dictar normas similares. Quiere decir que a nosotros nos queda otro deber más para hacer, que es el seguimiento de todas las normas locales, provinciales, municipales, para ver hasta qué punto estas legislaciones se dictan o no se dictan. En el caso que alguna provincia no dicte la adhesión al blanqueo, queda facultada para tomar la norma de blanqueo, hay que ver cómo se entera de esto, pero para tomar la norma de blanqueo y realizar los ajustes correspondientes. Bueno, la última pregunta que nos formulan es un blanqueo que se realiza sobre $300.000. Dice que está previsto retirarlo del banco, juega entonces el 5% de retención y ese 5% sobre qué se practica sobre 200.000 porque tiene que aplicar la franquicia de los 100.000 no exento y esto lo tiene que hacer el banco en su calidad de agente de retención del tributo.